Ocupé mi asiento, tratando de encontrar un verso de Fedra que no recordaba exactamente. Tal como me lo recitaba, no tenía el número de pies requerido, pero como no intentaba contarlos, entre su desequilibrio y un verso clásico me parecía que no existía ninguna medida común. No me habría extrañado que hubiera sido preciso quitar más de 6 sílabas a aquella frase monstruosa para convertirla en un verso de 12 pies. Pero de repente lo recordé. Las irreductibles asperezas de un mundo inhumano desaparecieron mágicamente. Las sílabas del verso colmaron al punto la medida de un alejandrino. Lo que le sobraba se desprendió con la ligereza y la agilidad de una pompa de aire que va a reventar en la superficie del agua. Y en efecto, aquella enormidad con la que yo había luchado no era más que un solo pie. Un cierto número de butacas de patio habían sido puestas a la venta en taquilla y comprada por snobs o curiosos que querían contemplar a personas a las que no habrían tenido otra ocasión de ver de cerca. Y desde luego era un poco de su verdadera vida mundana habitualmente oculta lo que podría verse públicamente, ya que como la princesa de Parma había repartido personalmente entre sus amigos los palcos, las butacas de principal y las plateas, la sala era como un salón donde todos cambiaban de sitio, iban a sentarse aquí o allá cerca de una amiga. A mi lado había gentes vulgares, que por no conocer a los abonados, creían demostrar que eran capaces de reconocerlos y los nombraban en voz alta. Añadían que aquellos abonados iban al teatro como a un salón, queriendo decir con ello que no prestaban atención a las obras representadas. Pero era lo contrario lo que había de ocurrir. Un estudiante genial que ha pagado una butaca para oír a la berma solo piensa en no ensuciarse los guantes, en no molestar, en ganarse al vecino que el azar le ha deparado, en seguir con una sonrisa intermitente la mirada fugaz, en esquivar con aire descortés la mirada insistente de una persona conocida que ha descubierto en la sala y a la que, tras mil perplejidades, se decide a ir a saludar justo en el momento en que los 3 golpes, sonando antes de que haya llegado hasta ella, le obligan a correr como los hebreos en el Mar Rojo entre las olas agitadas de espectadores y espectadoras a las que ha hecho levantarse y a los que desgarra los vestidos o aplasta las botinas. La gente del gran mundo, en cambio, precisamente porque permanecían en sus palcos, detrás del principal en terraza, como en unos saloncitos colgantes de los que hubiesen quitado un tabique, o en pequeños cafés a donde se va a tomar una bavaroise, sin dejarse intimidar por los espejos enmarcados de oro y las sillas rojas del local del estilo napolitano, precisamente porque posaban una mano indiferente en los fustes dorados de las columnas que sostenían aquel templo del arte lírico, precisamente porque permanecían impasibles ante los excesivos honores que parecían rendirles 2 figuras esculpidas que tendían hacia los palcos, palmas y laureles, eran los únicos que habrían tenido el cerebro libre para seguir la obra de haber tenido simplemente un poco de cerebro. Al principio no hubo más que vagas tinieblas en las que se encontraba de golpe, como el rayo de una piedra preciosa que no se ve, la fosforescencia de 2 ojos célebres, o como un medallón de Enrique IV realzado sobre un fondo negro, el perfil inclinado del duque d'Aumale, a quien una dama invisible gritaba: «Permítame, monseñor, quitarle el gabán», mientras que el príncipe contestaba: «¿Pero por qué? No, no, señora d'Ambressart». A pesar de esta vaga defensa, ella lo hacía, provocando con semejante honor la envidia de todos. Pero en las demás plateas, casi en todas partes, las blancas deidades que habitaban aquellas sombrías moradas se habían refugiado contra las paredes oscuras y permanecían invisibles. Sin embargo, a medida que el espectáculo avanzaba, sus formas vagamente humanas se destacaban blandamente una tras otra de las profundidades de la noche que ellas tapizaban, y elevándose hacia la luz, dejaban emerger sus cuerpos semidesnudos e iban a detenerse en el límite vertical y en la superficie claroscura donde sus brillantes rostros aparecían tras el riente espumoso y ligero rompimiento de olas de sus abanicos de plumas, bajo sus cabelleras de púrpura sembradas de perlas que parecían haber curvado la ondulación de la corriente. Después empezaban las butacas de patio, la morada de los mortales por siempre separada del sombrío y transparente reino al que acá y allá servían de frontera, en su superficie líquida y plana, los ojos límpidos y espejantes de las diosas de las aguas, porque los transportines
de la ribera, las formas de los monstruos que habitaban el patio de butaca se pintaban en aquellos ojos siguiendo únicamente las leyes de la óptica y según su ángulo de incidencia, como ocurre con esas dos partes de la realidad exterior, a la que, sabiendo que no poseen, por rudimentaria que sea, alma análoga a la nuestra, parecería insensato que les dirigiésemos una sonrisa o una mirada, los minerales y las personas con quienes no mantenemos trato. Sin llegar al límite de su dominio, en cambio, las radiantes hijas del mar se volvían continuamente, sonriendo, hacia unos tritones barbudos colgados de las anfractuosidades del abismo, o hacia algún semidios acuático que tenía por cráneo un canto pulimentado sobre el que el oleaje había dejado una alga lisa y por mirada un disco de cristal de roca. Se inclinaban hacia ellos, les ofrecían bombones. De vez en cuando la ola se entreabría ante una nueva Nereida que, tardía, sonriente y confusa, acababa de abrirse paso desde el fondo de las sombras. Luego, acabado el acto, sin esperar a oír los rumores melodiosos de la tierra que las habían traído a la superficie, sumergiéndose todas a la vez, las divinas hermanas desaparecían en la noche. Pero de todos aquellos retiros a cuyo umbral el ligero cuidado de vislumbrar las obras de los hombres llevaba a las diosas curiosas e inaccesibles, el más célebre era el bloque de semioscuridad conocido con el nombre de Platea de la princesa de Guermantes. Como una gran diosa que preside de lejos los juegos de las divinidades inferiores, la princesa se había quedado voluntariamente un poco al fondo, sobre un diván lateral, rojo como una roca de coral, al lado de una ancha reverberación vítrea que probablemente era una luna de espejo y hacía pensar en alguna sección perpendicular, oscura y líquida, que habría practicado un rayo en el cristal deslumbrado de las aguas. A un tiempo, pluma y corola, como ciertas floraciones marinas, una gran flor blanca aterciopelada, como una ola, descendía de la frente de la princesa a lo largo de una de sus mejillas, cuya inflexión seguía con una suavidad coqueta, amorosa y viva, y parecía encerrarla a medias como un huevo rosa en la dulzura de un nido de alción. Sobre la cabellera de la princesa, y bajando hasta sus cejas, recogida luego más abajo a la altura de la garganta, se extendía una redecilla hecha de esas conchas blancas que se pescan en ciertos mares australes y que estaban entrelazadas con perlas, mosaico marino apenas salido de las olas, que por momentos se encontraba sumido en la sombra, en cuyo fondo, incluso entonces, la resplandeciente motilidad de los ojos de la princesa revelaban una presencia humana. La belleza que ponía ésta muy por encima de las demás hijas fabulosas de la penumbra no estaba inscrita por entero, material e inclusivamente en su nuca, en sus hombros, en sus brazos, en su talle, pero la línea deliciosa e inacabada de éste era el punto exacto de partida, el cebo inevitable de las líneas invisibles en las que la mirada no podían dejar de prolongarlas maravillosas, engendradas alrededor de la mujer como el espectro de una figura ideal proyectada sobre las tinieblas. Era la princesa de Guermantes, dijo mi vecina al señor que la acompañaba, teniendo cuidado de poner delante de la palabra princesa un número suficiente de pes, para indicar que esa denominación era ridícula. No ha ahorrado sus perlas. Si yo tuviese tanta, no creo que hiciese un alarde semejante. No me parece que sea muy fino. Y sin embargo, al reconocer a la princesa, cuantos trataban de saber quién estaba en la sala, sentían alzarse en su corazón el trono legítimo de la belleza. En efecto, para la duquesa de Luxemburgo, para Madame de Morienbal, para Madame de Saint-Aubert y para tantas otras, lo que permitía identificar su rostro era la conexión de una gruesa nariz roja con un labio leporino, o de dos mejillas arrugadas con un fino bigote, rasgos suficientes por lo demás para encantar, ya que al no tener más que el valor convencional de una escritura, permitía leer un nombre célebre que además imponía. Pero también terminaban sugiriendo la idea de que la fealdad tiene algo de aristocrático, y es que indiferentemente de que el rostro de una gran dama si es distinguido, y que es indiferente que el rostro de una gran dama si es distinguido sea bello,
pero así como ciertos artistas que, en lugar de las letras de su nombre, ponen al pie de su lienzo una forma bella por sí misma, una mariposa, un lagarto, una flor, así era la forma de un cuerpo, de un rostro delicioso, lo que la princesa ponía en el ángulo de su palco, mostrando con ello que la belleza puede ser la más noble de las firmas, porque la presencia de Madame de Guermantes, que sólo llevaba al teatro a personas que el resto del tiempo formaban parte de su intimidad, era, a ojos de los entendidos en aristocracia, el mejor certificado de autenticidad del cuadro que presentaba su platea, especie de evocación de una escena de la vida familiar y especial de la princesa en sus palacios de Múnich y París. Dado que nuestra imaginación es como un organillo de berbería descompuesto que siempre toca otra cosa que la melodía anunciada, cada vez que había oído hablar de la princesa de Guermantes Baviera, en mí había empezado a cantar el recuerdo de ciertas obras del siglo XVI. Ahora que la veía ofreciendo bombones helados a un corpulento señor de frac, me veía obligado a despojarla de ese recuerdo. Claro está que me hallaba muy lejos de sacar la conclusión de que ella y sus invitados fueran criaturas como las otras. Comprendía perfectamente que lo que allí hacían era solo un juego, y que para preludiar los actos de su vida verdadera, cuya parte decisiva no vivía allí evidentemente, convenía que, en virtud de ritos ignorados por mí, fingiesen ofrecer y rechazar bombones, gesto despojado de su significación y regulado de antemano como el paso de una bailarina que sucesivamente se eleva sobre la punta de sus pies y gira alrededor de un encharpe. ¿Quién sabe? Quizás en el momento en que ofrecía sus bombones, la diosa decía en tono irónico, porque la veía sonreír: ¿quiere usted bombones? ¿Qué me importaba? Me habría parecido un refinamiento delicioso la buscada sequedad, a lo Mérimée o a lo Méliac, de estas palabras dirigidas por una diosa a un semidios, quien, por supuesto, sabía cuáles eran los pensamientos sublimes que ambos resumían, sin duda para el momento en que de nuevo empezasen a vivir su verdadera vida, y que, prestándose al juego, respondía con la misma enigmática malicia: sí, quiero desde luego una cereza. Y habría escuchado ese diálogo con la misma avidez que determinada escena de la Marie de la debutante, en la que la ausencia de poesía, de grandes pensamientos, cosas tan familiares para mí, y que yo supongo que Méliac hubiera sido 1000 veces capaz de poner en ella, me parecía por sí sola una elegancia convencional, y por eso mismo tanto más enigmática e instructiva. Ese gordo de ahí es el marqués de Ganansay, dijo con aire resignado mi vecino, que había oído mal el nombre cuchicheado a su espalda. El marqués de Palancy, con el cuello tendido, la cara ladeada, su gran ojo redondo pegado al cristal del monóculo, se desplazaba muy despacio en la sombra transparente y ya no parecía ver al público del patio de butaca más que un pez que pasa, ignorando a la muchedumbre de los visitantes curiosos tras el tabique acristalado de un acuario. Por momentos se detenía, venerable, resoplante y musgoso, y los espectadores no habrían podido decir si sufría, dormía, nadaba, estaba poniendo un huevo o solo respiraba. Nadie excitaba tanto mi envidia como él, por lo habituado que parecía estar aquella platea y por la indiferencia con que se permitía a la princesa tenderle los bombones. Ella lanzaba entonces sobre él una mirada de esos bellos ojos tallados en un diamante que parecía fluidificar en esos momentos la inteligencia y la amistad, pero que, cuando estaban en reposos, reducidos a la pura materialidad de su belleza, a sólo su fulgor mineralógico, bastaba que el menor reflejo los desplazase ligeramente para que incendiaran la profundidad del patio de butacas con fuegos inhumanos, horizontales y espléndidos. Pero como el acto de Fedra que interpretaba la Berma iba a comenzar, la princesa avanzó hacia la delantera de la platea. Entonces, como si ella misma fuera una aparición de teatro, en la diferente zona de luz que atravesó, vi cambiar no solo el color, sino la materia misma de sus galas. Y el baignoire seca, emergida, que ya no pertenecía al mundo de las aguas, la princesa, dejando de ser una nereida, apareció enturbantada de blanco y azul, como alguna maravillosa trágica vestida de
Zaira o quizá de Orosmán. Luego, como se hubo sentado en la primera fila, vi que el dulce nido de alción que protegía tiernamente el nácar rosa de su mejilla era delicado, brillante y aterciopelado, una inmensa ave del paraíso. Sin embargo, mis miradas fueron desviadas de la platea de la princesa de Guermantes por una mujercita mal vestida, fea, de ojos de fuego, que seguida de dos jóvenes vino a sentarse a algunas butacas más allá de la mía. Luego se alzó el telón. No sin melancolía pude constatar que en mí no quedaba nada de mis disposiciones de antaño, cuando, para no perder ningún detalle del fenómeno extraordinario que había ido a contemplar al fin del mundo, tenía mi espíritu preparado como esas placas sensibles que los astrónomos van a instalar en África o en las Antillas, con vistas a la observación escrupulosa de un cometa o de un eclipse. Cuando temblaba ante la idea de que alguna nube, mala disposición del artista, incidente entre el público, impidiese que el espectáculo se produjera en su máximo nivel de intensidad, cuando habría creído no asistir a él en las mejores condiciones de no haber ido al teatro mismo que le estaba consagrado como un altar, donde me parecía que entonces también formaban parte, aunque accesoria, de su aparición bajo el teloncillo rojo, los porteros de clavel blanco en el ojal elegidos por ella, el zócalo de la galería sobre un patio de butacas lleno de gentes mal vestidas, las acomodadoras que vendían un programa con su fotografía, los castaños de Square, todos aquellos compañeros, aquellos confidentes que mis impresiones de entonces y que me parecían inseparables de ellas. Fedra, la escena de la declaración, la berma, tenía entonces a mis ojos una especie de existencia absoluta. Situadas al margen del mundo de la experiencia corriente, existían por sí mismas, y yo tenía que ir hacia ellas para captar de ellas lo que pudiera, y aun así, abriendo de par en par mis ojos y mi alma, solo absorbería una mínima parte, porque qué agradable me parecía la vida. La insignificancia de la que yo llevaba carecía de importancia, como no la tienen los momentos en que uno se viste o se prepara para salir, ya que más allá existían, de una forma absoluta, buenas y difíciles de abordar, irreductibles a una posesión completa, aquellas realidades más sólidas. Fedra, la manera de recitar de la berma. Saturado por estos delirios sobre la perfección en el arte dramático, de los que entonces hubiese podido extraer de mi mente una importante dosis, si en esta época se lo hubiera analizado en cualquier minuto del día y quizá de la noche en que fuese, yo era como una pila que desarrollaba su propia electricidad. Y había llegado un momento en que, enfermo, incluso aunque hubiese creído que por hacerlo había de morir, hubiese sido preciso que fuese a oír a la berma. Pero ahora, como una colina que de lejos parece hecha de azul y que de cerca vuelve a nuestra visión vulgar de las cosas, todo aquello había dejado el mundo de lo absoluto, y no era sino un fenómeno similar a todos los demás, un fenómeno del que tomaba conciencia porque me encontraba allí. Los artistas eran gente de la misma esencia que los que yo conocía, tratando de recitar lo mejor posible aquellos versos de Fedra que ya no formaban una especie sublime e individual, separada de todo, sino unos versos más o menos logrados, prestos a reintegrarse en la inmensa materia de los versos franceses a la que estaban mezclados. Sentía un desánimo tanto más profundo cuanto que, si ya no existía el objeto de mi deseo obstinado y activo, en cambio seguían perviviendo las mismas disposiciones a una ensoñación fija que buscaba de año en año y desembocaba en un impulso brusco, inconsciente del peligro. Tal día en que, enfermo, solía, para ir a ver un castillo en un cuadro de Elstir, un tapiz gótico, se parecía tanto al día en que había querido partir para Venecia, aquel en que había ido a huir a la berma o había partido para Valve, que de antemano sentía que el objeto actual de mi sacrificio me dejaría, al cabo de cierto tiempo, indiferente, que entonces podía pasar muy cerca sin ir a mirar aquel cuadro, aquellos tapices por los que en ese momento hubiera afrontado tantas noches sin sueño, tantas crisis dolorosas. Por la inestabilidad de su objeto medía yo la vanidad de mis esfuerzos y al mismo tiempo su enormidad, en la que no había creído, como esos neurasténicos cuya fatiga se duplica si se les hace notar que están fatigados. Mientras tanto, mi ensueño volvía prestigioso
todo aquello que podía unirse a él, y hasta en mis deseos más carnales, siempre orientados en un cierto sentido, concentrados alrededor de un mismo sueño, habría podido reconocer como motor primero una idea a la que habría sacrificado mi vida, y en cuyo punto más carnal, como en mis ensoñaciones durante las tardes de lectura en el jardín de Combray, estaba la idea de perfección. Dejé de tener la misma indulgencia que en el pasado con las justas intenciones de ternura o de cólera que entonces había observado en la elocución y la mímica de Aricia, de Ismene y de Hipólito. No es que estos artistas eran los mismos, no tratasen siempre con igual inteligencia de imprimir aquí a su voz una inflexión acariciadora o una ambigüedad calculada, más allá una amplitud trágica o una dulzura suplicante a sus gestos. Sus entonaciones ordenaban aquella voz: sé dulce, canta como un ruiseñor, acaricia, o por el contrario, enfurécete, y entonces se precipitaban sobre ella para tratar de arrastrarla en su propio frenesí. Mas ella, rebelde, externa a su dicción, seguía siendo irreductiblemente su voz natural, con sus defectos o sus encantos materiales, con su vulgaridad o su afectación cotidiana, desplegando así un conjunto de fenómenos acústicos y sociales que no habían alterado el sentimiento de los versos recitados. Asimismo, el gesto de aquellos artistas decía a sus brazos, a su peplo, sed majestuoso, mas los miembros insumisos dejaban que entre el hombro y el codo se pavonease un bíceps que no sabía nada del papel. Continuaban expresando la insignificancia de la vida de todos los días y sacando la luz en lugar de los matices racianos, conexiones musculares. Y los ropajes que ellos alzaban volvían a caer con arreglo a una vertical en el que las leyes de la caída de los cuerpos solo era mitigada por la insípida flexibilidad del tejido. En ese momento, la pequeña dama que estaba cerca de mí exclamó: «Ni un aplauso. ¿Y qué arreglada va? Pero es demasiado vieja, no puede. En estos casos es mejor renunciar». Ante los chitos de los vecinos, los dos jóvenes que estaban con ella trataron de que siguiese tranquila, y su furia no se desencadenaba ya más que en sus ojos. Por otra parte, aquella furia solo podía dirigirse al éxito, a la gloria, porque la Berma, que tanto dinero había ganado, no tenía más que deuda. Seguía aceptando citas de negocio o de amistad a las que no podía acudir. En todas las calles tenía botones que corrían a cancelarlas. En los palacetes apartamentos reservados de antemano y que nunca iba a ocupar, océanos de perfumes para lavar a sus perras, multas que pagar a todos los directores. A falta de gastos más considerables y menos voluptuosa que Cleopatra, habría encontrado la manera de dilapidar provincias y reinos en neumáticos y en coches de alquiler de la Urbanie. Pero la dama joven era una actriz que no había tenido suerte y había consagrado un odio mortal a la Berma. Esta acababa de salir a escena, y entonces, oh prodigio, como esas lecciones que inútilmente nos hemos extenuado por aprender por la noche y que encontramos en nosotros, suavidas de memoria, después de haber dormido, o también como esos rostros de muertos que los esfuerzos apasionados de nuestra memoria persiguen sin éxito y que, cuando ya no pensamos en ellos, aparecen de pronto ahí, ante nuestros ojos, con la semejanza de la vida, así el talento de la Berma, que había huido de mí cuando con tanta avidez trataba de captar su esencia, ahora, al cabo de aquellos años de olvido, en ese instante de indiferencia, se imponía mi admiración con la fuerza de la evidencia. En otro tiempo, para tratar de aislar aquel talento, en cierto modo había deducido de lo que oía el papel mismo, parte común a todas las actrices que encarnaban a Fedra y que yo había estudiado previamente para estar en condiciones de sustraerlo, de recoger únicamente como residuo el talento de Madame Berma. Mas aquel talento que yo trataba de percibir al margen del papel no formaba más que una sola cosa con él. Del mismo modo, para un gran músico, este parecía el caso de Vinton cuando tocaba el piano, su interpretación corresponde a un pianista tan grande que ya no se sabe siquiera si ese artista es pianista, porque sin la mediación de todo ese aparato de esfuerzos digitales, coronados acá y allá por brillantes efectos, sin toda la polvareda de notas
en las que al menos el oyente no sabe a qué aferrarse, cree encontrar el talento en su realidad material, tangible. Su ejecución se ha vuelto tan transparente, tan colmada de lo que interpreta, que a él mismo ya no se le ve, convertido en una ventana que da a una obra maestra. Las intenciones que rodeaban, como una orla majestuosa o delicada, la voz y la mímica de Aricia, de Ismene, de Hipólito, yo había podido distinguirlas, pero Fedra se las había interiorizado, y mi mente no había conseguido arrancar a la dicción y a los movimientos ni captar en la vara simplicidad de sus superficies uniformes aquellos hallazgos, aquellos efectos que, profundamente reabsorbidos en ella, no sobresalían nada. La voz de la berma, en la que no subsistía ni un solo deseo de materia inerte y refractaria al espíritu, no subsistía ni un solo desecho de materia inerte y refractaria al espíritu, no dejaba discernir a su alrededor aquel excedente de lágrimas que se veía correr, porque no habían podido impregnarse en ella, sobre la voz de mármol de Aricia o de Ismene, sino que había sido delicadamente suavizada en sus menores células como el instrumento de un gran violinista en quien, cuando se dice que tiene un bello sonido, se quiere alabar no una particularidad física, sino una superioridad del alma. E igual que en el paisaje antiguo, donde en lugar de una ninfa desaparecida hay una fuente inanimada, así en aquella voz una intención discernible y concreta se había convertido en cierta cualidad tímbrica, de una extraña, apropiada y fría limpidez. Los brazos de la berma, que los versos mismos, gracias a la misma emisión con que hacían salir su voz de los labios, parecían alzar sobre su pecho como esas hojas que el agua desplaza cuando fluye. Su actitud en escena, que ella había ido construyendo lentamente, que aún modificaría y que estaba hecha de razonamientos de una profundidad muy distinta de la de aquellos otros cuya huella se percibía en los gestos de sus compañeros, pero de razonamientos que habían perdido su origen voluntario, fundidos en una especie de irradiación en la que hacían palpitar, alrededor del personaje de Fedra, unos elementos ricos y complejos que, sin embargo, el espectador fascinado tomaba no como un logro del artista, sino como un dato de la vida. Aquellos mismos velos blancos que, extenuados y fieles, daban la impresión de ser materia viviente y de haber sido hilados por el sufrimiento mitad pagano, mitad jansenista, en torno al cual se contraían como un capullo de gusano frágil y friolento. Todo esto, voz, actitudes, gestos, velos, no era alrededor de ese cuerpo de una idea que es su verso, cuerpo que, al contrario de los cuerpos humanos, no es ante el alma un obstáculo opaco que impide verla, sino una especie de ropaje purificado, espiritualizado, donde el alma se difunde y donde se la encuentra. Más que envolturas suplementarias que, en lugar de ocultarla, revelaban de forma más espléndida el alma que les había asimilado y que allí se había difundido, como coladas de sustancias diversas, tomadas translúcidas, cuya superposición no hace sino refractar con mayor riqueza el rayo central y prisionero que la atraviesa y volver más extensa, más preciosa y más bella la materia empapada de llama donde está envainado. Así, la interpretación de la berma formaba, en torno a la obra, una segunda obra, vivificada a su vez por el genio. A decir verdad, mi impresión, más agradable que la del pasado, no era distinta, solo que ya no la confrontaba con una idea previa, abstracta y falsa del genio dramático, y comprendía que el genio dramático era precisamente esto. Hace un rato pensaba que si no había sentido el placer de la primera vez que había oído a la berma, era porque, como antaño cuando veía al Gilbert en los Campos Elíseos, iba hacia ella con un deseo demasiado grande. ¿Acaso entre las dos decepciones no había sólo esa semejanza, también otra, más profunda? La impresión que nos causa una persona, una obra o una interpretación fuertemente caracterizadas es como una persona particular. Hemos llevado con nosotros las ideas de belleza, elevación de estilo, patético, que en rigor podríamos tener la ilusión de reconocer en la trivialidad de un talento, de un rostro concreto, pero nuestra inteligencia atenta tiene ante sí la insistencia
de una forma cuyo equivalente intelectual no posee, cuya esencia desconocida debe extraer. Oye un sonido agudo, una entonación extrañamente interrogativa. Se pregunta, ¿es bello? Y lo que siento es admiración. ¿Es eso la riqueza de colorido, la nobleza, la potencia? Y lo que de nuevo, de nuevo le responde es una voz aguda, es un tono curiosamente inquisitivo, es la impresión despótica causada por un ser que no conocemos, completamente material, y en la que no se ha dejado ningún espacio vacío para la amplitud de la interpretación. Y merced a eso son las obras verdaderamente bellas si las escuchamos con sinceridad, las que más deben decepcionarnos, porque en la colección de nuestras ideas no hay ninguna que responda a una impresión individual. Eso era precisamente lo que me demostraba la interpretación de la Verma. Era exactamente eso, la nobleza, la inteligencia de la dicción. Ahora me daba cuenta de los méritos de una interpretación elevada, poética, potente. Mejor dicho, era esto a lo que se ha convenido en otorgar esos títulos, pero como se da el nombre de Marte, de Venus, de Saturno, a unas estrellas que no tienen nada de mitológico. Sentimos en un mundo, pensamos, nombramos en otro. Podemos establecer entre ambos una concordancia, pero no colmar el intervalo. Era un poco ese intervalo, esa falla, lo que yo había tenido que franquear cuando el primer día que había ido a ver a interpretar a la Verma, después de haber sido todo oídos escuchándola, me había costado algún trabajo reunir mis ideas de nobleza de interpretación, de originalidad, y no había estallado en aplausos sino después de un momento de vacío, como si los aplausos naciesen no de mi impresión en cuanto tal, sino como si los remitiese a mis ideas previas, al placer que sentía al decirme, por fin oigo a la Verma. Y la diferencia que hay entre una persona, una obra fundamentalmente individual, y la idea de belleza, existe igual de grande entre los que nos hacen sentir y las ideas de amor, de admiración. Por eso no las reconocemos. No había sentido placer oyendo a la Verma, como tampoco lo sentía viendo a Gilbert. Me había dicho, entonces no lo admiro. Pero sin embargo, en ese momento solo pensaba en profundizar en la interpretación de la actriz. Eso era lo único que me preocupaba. Trataba de abrir mi pensamiento lo más ampliamente posible para recibir todo lo que contenía. Ahora comprendía que eso era precisamente admirar. Aquel genio que en la interpretación de la Verma encontraba simplemente su propia revelación era en última instancia el genio de Racine. Lo creía al principio. Había de salir de mi engaño cuando, una vez acabado el acto de Fedra, después de las llamadas al proscenio del público, durante las que mi vieja vecina rabiosa, irguiendo su minúscula estatura, poniendo su cuerpo al bies, inmovilizó los músculos de su cara y colocó los brazos en cruz sobre su pecho, demostrando así que no se unía a los aplausos de los demás y haciendo más evidente una protesta a su parecer sensacional, pero que pasó de inadvertida. La obra siguiente era una de esas novedades que en el pasado debía de resultar, en mi opinión, por falta de celebridad, endebles, particularidades, desprovistas como estaban de existencias y prescindimos de la representación que de ellas se daba. Pero no sentía como con una obra clásica esa decepción de ver la eternidad de una obra maestra limitada a las dimensiones de las candilejas y a la duración de una representación que la despachase ni más ni menos que como una comedia de circunstancias. Además, cada vez que se advertía la pasión del público por una tirada que un día habría de ser famosa, a falta de la celebridad que no había podido tener en el pasado, yo le añadía la que habría de tener en el futuro mediante un esfuerzo mental inverso del que consiste en imaginar las obras maestras en la época de su endeble aparición, cuando su título, que nadie había oído antes nunca, no parecía destinado a figurar más tarde, confundido en una misma luz al lado de las restantes obras del autor, y un día ese papel figuraría en las listas de los suyos más hermosos, al lado del papel de Fedra. No es que en sí mismo careciese de todo valor literario, pero la Verma estaba en él tan sublime como en Fedra. Entonces comprendí que, para la trágica, la obra del escrito no es sino simple materia, en sí misma casi indiferente. Para la creación de su obra maestra de interpretación, lo mismo que el gran pintor que yo había conocido en Valbe, Elstir,
había encontrado el motivo de 2 cuadros de valor análogo en un edificio escolar sin ningún carácter y en una catedral que por sí misma es una obra maestra. Y así como el pintor disuelve casa, carreta y personajes en algún gran efecto de luz que los vuelve homogéneos, la Verma extendía vastas capas de terror, de ternura, sobre las palabras fundidas por igual, todas allanadas o realzadas, y que un artista mediocre hubiese separado una tras otra. Cada una tenía, por supuesto, una inflexión propia y una edición de la Verma, y la edición de la Verma no impedía que se percibiese el verso. ¿Acaso no es un primer elemento de complejidad ordenada, de belleza, cuando al oír una rima, es decir, algo que es a la vez semejante y diverso de la rima precedente, que está motivado por ella y sin embargo introduce en ella la variación de una idea nueva, se siente la superposición de dos sistemas, uno de pensamiento, otro de métrica, pero la Verma hacía entrar sin embargo las palabras, incluso los versos, incluso las tiradas, en conjuntos más amplios que ellos mismos, en cuya frontera era fascinante verlos obligados a detenerse, a interrumpirse. Así se complace un poeta en hacer vacilar por un instante, en la rima, la palabra que va a lanzarse, y un músico en confundir las diversas palabras del libreto en un mismo ritmo que las contrasta y las arrastra. Tanto en las frases del dramaturgo moderno como en los versos de Racine, la Verma sabía introducir aquellas grandiosas imágenes de dolor, de nobleza, de pasión, que eran obras maestras suyas, y en las que se la reconocía lo mismo que en los retratos que ha pintado con modelos diferentes se reconoce a un pintor. Yo no habría deseado, como tiempo atrás, poder inmovilizar las actitudes de la Verma, el bello efecto de color que ofrecía, solo por un instante, en la luminosidad rápidamente desvanecida y destinada a no reproducirse ni a hacerle repetir 100 veces un verso. Comprendía que mi deseo de otro tiempo era más exigente que la voluntad del poeta, de la trágica, del gran artista decorador que era su director de escena, y que aquel encanto esparcido al vuelo como un verso, aquellos gestos inestables perpetuamente transformados, aquellos cuadros sucesivos, eran el resultado fugaz, el fin momentáneo, la móvil obra maestra que el arte teatral proponía y que la atención de un oyente demasiado apasionado destruiría cuando quisiese fijarla. Ni siquiera tenía que volver otro día a oír de nuevo a la Verma. Estaba satisfecho de ella. Era cuando admiraba demasiado, para no quedar decepcionado por el objeto de mi admiración, se tratase de Gilbert o de la Verma, cuando exigía de antemano a la impresión del día siguiente el placer que me había negado la impresión de la víspera. Si trataba de profundizar el goce que acababa de saborear y del que quizá habría podido hacer un uso más fecundo, me decía a mí mismo, como en el pasado alguno de mis compañeros de colegio, sí, realmente es a la Verma a la que pongo en primer lugar, sintiendo confusamente al mismo tiempo que el genio de la Verma quizá no quedaba traducido con suficiente exactitud por esa afirmación de mi preferencia y de ese puesto de primera que le asignaba, por más calma que me aportase. En el momento en que esta segunda obra comenzó, miré hacia la parte de la platea de Madame de Guermantes. La princesa, con un movimiento generador de una línea deliciosa que mi mente prolongaba en el vacío, acababa de volver la cabeza hacia el fondo de su platea. Los invitados estaban de pie, vueltos también hacia la puerta, y entre el doble seto que formaban, en medio de su seguridad victoriosa y su grandeza de diosa, pero con una dulzura desconocida debida a la fingida y risueña confusión de quien, llegando tan tarde, hace levantar